estamos ante los albores de algo grande que va a pasar. La sociedad mexicana tiene que ser muy solidaria, tiene que tener fe, tiene que ponerse a trabajar y vigilar a las instituciones, el ciudadano de a pie. Realmente también Trump necesita este enemigo externo y esta atención al exterior, porque los estadounidenses, aparte de muchos problemas que tienen, están ideológicamente tan polarizados, tan polarizados, que ellos están en los albores de una guerra civil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo súper contenta de estar en un programa más de 5 en 5, un programa creado para ustedes con la finalidad de llevarles conocimiento de todos los rubros, salud, educación y, ¿por qué no?, informarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que para mí es un placer recibir hoy a un chico que por segunda ocasión estamos repitiendo invitado, pero es un divulgador de historia, joven, porque es muy joven, pero con un gran conocimiento en geopolítica. Realmente la vez pasada que tuvimos la oportunidad de tenerlo es algo extraordinario, se nos fue rapidísimo, más de 200,000 suscriptores tiene, así que imagínense cuántas personas no lo siguen a nivel mundial, así que tenerlo en de 5 en 5 es un honor. Hoy nos va a ayudar a comprender un poquito lo que es la relación México, Estados Unidos, nuestro país vecino, todo lo que escuchamos en las noticias, pero algo más digerido, así que es un placer recibir a Cus dos Santos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Estoy muy agradecido de estar aquí, gracias a usted. Qué bueno que se abren este tipo de espacios, usted hace que sea posible esto y pues es un tema del que se tiene que hablar. Tenemos que hablar porque es de interés nacional. Claro, y creo, fíjate, tú que eres un estudioso de todo eso y que te encanta saber de historia y poder entender en el pasado cómo hemos estado ligados como países, ahí podemos entender un poquito más de la historia y de por qué está sucediendo lo que está sucediendo ahorita. Si nosotros hablamos realmente de manera global, enfocándonos nada más en lo que es México, Estados Unidos, en lo que es el pasado, ¿cómo ha sido la relación que ha tenido esa relación bilateral entre México y Estados Unidos? Ah, Generalmente la respuesta siempre se da al final, pero aquí primero voy a dar la respuesta concisa y ¿Cómo luego ha vamos sido, a ir pues, reconstruyendo. cómo ha sido históricamente esa relación? Es un Porque depende, matrimonio, exacto, es un matrimonio que no puedes disolver así tan fácil. uno muy disfuncional. Ujú. Pero bueno, vamos un poquito desde los orígenes. Las 13 colonias estadounidenses son fundadas, y esto va a ser rápido, va a ser un repaso rápido porque de verdad desde los 200 años de historia de emancipación de cada uno, hay que entenderlo en sus bases y en las escuelas de pensamiento que tiene cada lugar. Las Claro. 13 colonias estadounidenses se fundan bajo tres vertientes migrantes principales: los Chevaliers del sur de United Kingdom, de UK, los Pilgrim y los escoceses de Ulster. Entonces estos forman, estas tres vertientes étnicas de UK forman la columna vertebral racial y étnica de las 13 colonias. Ellos son cristianos, pero no son católicos, son protestantes. A raíz de las tesis de Lutero en 1519 y los tratados de Westfalia en 1640, ellos se deslindan del mundo católico, de la autoridad papal, pero por otro lado los virreinatos, el virreinato de Perú, la Nueva España, el virreinato del Río de la Plata, nos formamos en una vertiente romano-católica y española. Entonces los anglosajones no creen en la asimilación de los otros a través de la fe. Los españoles sí llegan aquí, Cortés se da cuenta muy rápido de cómo son los mexicas, hace su jugada, agarra a todos los indígenas que no quieran a los mexicas, los derrota, impone el virreinato de la Nueva España, y estas son las dos grandes diferencias. Nosotros somos católicos, ellos son protestantes. Llega la independencia de los Estados Unidos y ellos han tenido intenciones expansionistas desde un inicio. Las 13 colonias se independizan y en la guerra de 1812 ellos tratan de anexionar Canadá, pero no pueden. Los canadienses, en ese momento leales todavía a la corona británica, los derrotan y por un momento ya no vuelcan su atención hasta la independencia de Texas entre el 835 y el 837, me parece. Y aquí hay un punto que nos va a llevar directamente al contexto de ahora.
¿Por qué los tejanos quieren independizarse? Si eran una parte integral del territorio mexicano, porque los mexicanos fueron extremadamente ingenuos. Dejaron que la población anglosajona estadounidense superara hasta en 10-1 a los mexicanos. Y Ok, imagínese un grupo étnico sí. que supera muchísimo a tu población local, que de repente dice, no, ahora, ¿por qué le tenemos que pagar impuestos a los corruptos de Ciudad de México? No tenemos ni la misma religión, ni los mismos principios, y como somos 10 veces más, vamos a independizarnos. Y así es como comienzan las rencillas históricas entre estas dos naciones. Pero hay un factor que sí quiero apuntar mucho aquí, y es la demografía, un punto que vamos a tocar un poquito más adelante, y es importantísimo. Pero eso es lo que primero pasa. Luego llega la guerra del 47. Nos compran, clave, conquistan, anexionan Sí. la mitad del territorio. No Ah, fue una compra realmente. no, no, Cedimos realmente parte de nuestro. No quedaba de otra. no, realmente no quedaba de otra. Los estadounidenses en el siglo XIX tienen dos ideas muy claras. La doctrina Monroe que establece el presidente James Monroe en 1823, la cual dice que no van a permitir que ninguna potencia europea intervenga de nuevo en América. Para este entonces, en 1823, ya los virreinatos de la Nueva España se habían secesionado de España. Realmente, en mi opinión, el peor error que cometieron los virreinatos, la única manera, la única oportunidad que hubiéramos tenido para contener el avance del mundo anglosajón hubiera sido estar juntos. Porque los británicos trataron de conquistar el virreinato del Río de la Plata, no pudieron. Mientras Argentina todavía era parte, bueno, el virreinato del Río de la Plata era parte de España. También los ingleses quisieron tomar Cartagena de Indias. El almirante Blas de Lezo del Imperio Español los derrota. Cada vez que el Imperio Británico trate de hacer una embestida contra el mundo hispano unido, pierde, pero estrepitosamente. Pierde. Y eso es lo que la gente debe saber. Y solo es hasta que, lamentablemente, los virreinatos deciden separarse de España cuando comienzan las derrotas a un nivel tremendo. Entonces James Monroe en 1823 establece muy claro, ahora que ya se separaron, que ya los tenemos divididos como donde vamos a tener ventaja, bueno, vamos a establecer que no vamos a permitir que ninguna potencia europea tenga influencia en el continente americano. No vamos a interferir, entre comillas, en los asuntos, que traducido quiere decir nosotros vamos a ser el único imperio en el Real. continente americano, incluso a un nivel de lenguaje, doctora. Los americanos, ¿cómo se llaman a sí mismos? Ellos no se llaman estadounidenses. ¿Cómo se llaman a sí mismos ellos? Americans. Americanos. Americans. Yeah. Incluso en su lenguaje, en esta taxonomía del lenguaje, se apropian del continente como propio. Exacto. Hay De que, todo. hay que entender a qué nivel entienden ellos su Sí. relación con nosotros. Sí. Entonces, esta doctrina Monroe establece que básicamente ellos van a ser la única influencia en el continente americano y de verdad desde 1823 sus escuelas del pensamiento tienen muy claro que este continente es su zona de influencia por derecho propio. Lo tienen muy claro. Luego se desarrolla la teoría del destino manifiesto. Es obvio que Dios nos ha dado el continente para que nosotros lo hagamos nuestro. Pero estas relaciones siempre han sido tensas y no es sino hasta la disolución, el separamiento de los virreinatos de España siempre fue derrotado. El mundo anglosajón siempre fue derrotado mientras aún éramos parte de España y unidos, pero a raíz de esto comienzan Rencillas. las rencillas donde Bueno. ellos ganan. Y primero secesionan Texas por una mayoría demográfica aplastante de los anglosajones y luego secesionan la mitad de México. Luego llegamos al siglo XX y en la Revolución Mexicana tenemos los famosos tratados de Bucareli en 1823. Los estadounidenses ya en ese entonces tenían tantas propiedades en México que esos tratados que se hacen en la Ciudad de México, especialmente en Bucareli, establecen las indemnizaciones que Obrador, este general que ganó la revolución después de Carranza, Obregón, Álvaro Obregón. Que le corten el brazo. sí, Álvaro Obregón acepta pagarles a los estadounidenses para que le den reconocimiento. Los tratados de Bucareli establecen estas pautas, pero gran parte de ellos son secretos. Ya se terminaron. Ya pasaron 100 años de esos tratados y la gran mayoría aún no están desclasificados, todavía son secretos, pero lo que es de lo que tienen mucha certeza es que gran parte de estos tratados le pedían a México explícitamente no desarrollar ciertas industrias críticas
que luego representaran una amenaza para los estadounidenses, ni desarrollar tanques, ni desarrollar aviación, ni desarrollar industrias críticas con las que si luego no estamos tan de acuerdo con ellos, no podamos oponerles a ellos de ninguna manera, ni militarmente. Eso es lo que se cree que estaban esos tratados que aún son Sí, son clasificados. Ya se cumplieron, pasaron 100 años en 1923, pero todavía siguen siendo clasificados, confidenciales. secretos para dominio público. La relación de Estados Unidos siempre ha sido tener un control suave, a veces con un garrote, pero siempre determinar de maneras un poco más sofisticadas que el aplastar militarmente algo que cuando se ha tenido que hacer lo han hecho, no lo han dudado. Y realmente pues no quiero que vean como los antagonistas del todo a los estadounidenses, porque igual ellos son un imperio que cumple al proteger su área de influencia, como lo han hecho los rusos, como lo han hecho los chinos, como lo ha hecho cualquier imperio o hegemón. Y realmente se han encargado de eso mediante sus políticas, ya sea económicas, ya sea cuando han tenido que actuar militarmente, hacer cumplir sus intereses en México de la manera que ellos consideran oportuna. En esta coordinación que tenemos muchos años, porque hablábamos y iniciamos, sí somos un matrimonio disfuncional, pero ¿qué patrones han sido repetitivos entre México y Estados Unidos que nos están llevando a hoy, lo que estamos viviendo? A ver a un Donald Trump que declara el que va a haber aranceles, el que quiere una ruptura, el que quiere que haya respuesta del gobierno mexicano, y obviamente eso tiene estresado a toda la gente porque no entendemos todo lo que está pasando ni hacia dónde es la magnitud que puede llegar esto. Mm, bueno, ah, antes de contestar su pregunta, hay que entender, y mucha gente tiene que entender un principio básico, que la convivencia social no se extrapola a la convivencia política. Los Okay. estadounidenses han asimilado y pueden asimilar a los mexicanos guadalupanos, a los hispanos mexicanos guadalupanos, e integrarlos a los estratos más altos de su sociedad artísticamente, políticamente. Hay bastantes mexicanos ya en escaños, no a los más altos niveles, pero artistas mexicanos, o sea, ellos pueden asimilar a Sí, sí, los hay mexicanos guadalupanos porque al final tenemos el mismo background, pero políticamente no toleran una soberanía que no sea la de ellos al final. Los patrones que se repiten, primero que nada, la presencia estadounidense en México que se integra a los más altos niveles. Un estadounidense integrado, entre comillas, a la sociedad mexicana siempre está en una buena posición, es propietario de recursos y de lugares clave. Esos, o sea, desde la Revolución Mexicana y los tratados de Bucareli, era tan importante las propiedades y los bienes que tenían tantos estadounidenses en México que hubo toda una negociación para retribuirles e indemnizarlos por los daños que sufrieron durante toda la revolución. Y la deuda externa que México ya tenía con los Estados Unidos desde el siglo XIX se reanudó. Todo porque Obregón quería el reconocimiento de los estadounidenses, que lo consideraba clave para establecer finalmente que pues, era el presidente. el orden político. Entonces siempre ha habido endeudamiento, presencia importante estadounidense en lugares clave y aunque haya una convivencia y haya asimilación de hispanos totalmente, o sea, incluso hasta favorable para ellos, la convivencia social no se extrapola a la política. Por eso es que políticamente ellos solo nos van a permitir vivir bajo los designios que ellos crean correctos. Va a haber cierta independencia, pero al momento de que una política mexicana entre en conflicto o en choque con un interés directo de ellos, no lo van a permitir. Y obviamente tienen toda la fuerza para no permitirlo. Claro, y de diferentes maneras. Así es como funciona el poder. Es un ente, es una quimera maquiavélica, ah, a veces es muy despiadada, que tiene sus propias reglas. A veces hablamos mucho de lo que debería ser, pero en realidad quienes conocemos un poquito de cómo funciona el poder a varios niveles y estancias, entendemos que de verdad es increíblemente maquiavélico y no, hasta eso, y sí les tengo que reconocer que ellos no son tan burdos en el sentido de fuerzas, tienen mecanismos sofisticados para hacerlo y por eso es que a veces su poder o su influencia no está tan visible como la gente podría verlo. Pero definitivamente ahí está. Pero, exactamente, pero hemos vivido siempre con una influencia de México e Claro. incluso creo yo que en la parte del norte, que habemos dos Méxicos, ¿no? Del Claro. norte estamos más acostumbrados a una forma o estilo de vida estadounidense
Y el sur no tanto, o sea, sí creo que hay una brecha, incluso en el mismo México, de nuestras costumbres, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Hay dos Méxicos, el México del Norte y el México del Sur, que esto es muy importante a la hora de hablar de, bueno, esto sí es un tema un poco delicado de la posible balcanización de México. Es algo que está en la mesa de los estrategas estadounidenses. Explícanos qué significaría eso, Bueno, Rodolfo. la balcanización es un concepto que se toma de la disolución de Yugoslavia. Los Balcanes, en esta parte norte, entre Grecia y Europa, es una parte de, bueno, de Eurasia muy conflictiva porque se juntan musulmanes, se juntan eslavos y se juntan europeos occidentales. Esas diferencias étnicas hacen Sí, que se peleen, ideológicas. hacen que una región que aparentemente debería estar pacificada primero por el Imperio Austrohúngaro y luego por Yugoslavia, en cuanto dejó de haber este orden, se empezaron a destrozar entre ellos de una manera terrible por las diferencias étnicas. ¿Sí? Lo que era Yugoslavia o lo que era parte del Imperio Austrohúngaro Pacífico se empezó siempre es un caos. Esa zona era llamada el polvorín de Europa. Fue un polvorín después de la caída de la Unión Soviética, cuando Yugoslavia se disuelve y empieza la guerra de Bosnia, Serbia, Bosnia-Herzegovina. Y ese término se extrapola a que muy probablemente, y es una realidad que no podemos descartar, es posible que México termine balcanizándose en diferentes repúblicas. Y esa es una realidad muy grave. Y aquí tiene que ver mucho el juego de la demografía que le mencionaba desde la separación de Texas. Claro, hay estados más afines y pegados más pues al norte de Estados Unidos, bueno, que es el sur de Estados Unidos, al norte que es de México, o sea, y hasta en costumbres, ahí incluso hay pagos que no son los mismos en el centro de la República. Para poner en contexto, la gasolina es más barata para poder competir con los costos que hay en Estados Unidos. ¿Tú crees que puede existir una división? Ah, claro, por un tema demográfico que es muy importante. México dejó ingenuamente el Texas, que pertenecía al estado de Coahuila, la parte de Texas, dejar entrar, eran muy pocos los colonos españoles, mexicanos, novohispanos que vivían ahí. Entonces dejaron entrar a tal cantidad de anglosajones que en un momento eran abrumadoramente tantos más que los mexicanos guadalupanos, que dijeron, nosotros no vamos a seguir los designios de Ciudad de México. Y se independizaron porque podían y porque tenían la fuerza. Entonces, el grupo étnico más numeroso proyectado a 40 años en los Estados Unidos no son ni los afroamericanos ni los anglosajones blancos, los White Anglo-Saxon and Protestant, ellos todavía son la mayoría. Por eso Trump ganó las elecciones, porque los blancos, White Anglo-Saxon, anglosajones y protestantes, ellos decidieron votar por él porque los demócratas estaban dejando entrar a tanta variedad de gente que sabían que ellos iban a votar por ellos. Entonces, a 40 años se estima que el grupo étnico más grande van a ser los mexicanos, no los salvadoreños, o sea, sí los hispanos, pero principalmente los mexicanos. Entonces, imagínense que un bloque guadalupano, mexicano, mexicanos, aunque no hablen español, si son de tercera o cuarta generación, ya hasta quinta, toman orgulloso su bandera de México. Así hay excepciones, pero la mayoría la toman orgullosos. Sí, yo soy mexicana, I am Mexican, aunque no hablan español. Se sienten muy orgullosos y saben que su identidad es mexicana. Imagínese usted que los burócratas de Washington, el Congreso formado por anglosajones y estas familias eh, casi aristócratas desde la independencia, se den cuenta de que un grupo de guadalupanos hispanos son el grueso quien va a elegir conforme a su mentalidad mexicana al próximo presidente. Ellos no pueden permitir que haya un grupo étnico más grande que los White Anglo-Saxon and Protestant, porque políticamente van a empezar a perder y ellos saben muy bien qué pasó en Texas. Al final temen que pase lo mismo que hicieron ellos cuando lo dejaron entrar a Texas. Entonces, si tú divides a los mexicanos todavía en más pedazos, en la República del Río Grande del Norte y la República de Mesoamérica, que solo por poner un ejemplo, ahora esta comunidad mexicana va a estar dividida. Ya no, este grupo étnico cohesionado como mexicanos ya no va a tomar decisiones políticas con cohesión. Nosotros somos norteños, somos de la República del Río Grande, así que no vamos a tomar las mismas decisiones que los de la República de Mesoamérica. La división interna de México va a favorecer que étnicamente ningún grupo supere en decisión política y voto a los White Anglo-Saxon and Protestant. Y ese es un tema extremadamente serio para ellos. La demografía es una guerra que se libra no en 10 años, no, es una guerra que toma tiempo y generaciones, pero esa guerra a ese nivel existe. Y ellos lo tienen muy claro. Y si tienen que dividir a México,
en varias repúblicas lo van a hacer, para que la fuerza étnica ahora esté dividida y ahora no sean mexicanos, sean de la República de Río Grande, sean de Mesoamérica, por poner un ejemplo. Sí, por ponerle un nombre Claro, como tal, pero la podríamos demografía decir. es algo definitivo, es algo que tienen muy claro ellos, La influencia que han tenido realmente es política y económica de Estados Unidos para México a todos los niveles, a todos los a niveles. todos, a todos. Es que, o sea, también nos hemos beneficiado mucho de esa Es relación, que, es algo... fíjate que te iba a decir algo así, porque yo quiero rescatar lo bueno, como hace rato tú dijiste, tiene su lado positivo, porque incluso en el COVID, cuando empieza el Ujú. tema de las vacunas que traen incluso a México, que voy a politizar un poco en lo que se vivió en el país, muchísimos, y me voy a incluir, íbamos y nos vacunábamos a Estados Unidos. Sabíamos que Sí. la seguridad de la salud y los controles de calidad que se viven en Estados Unidos son mucho mejores. Y que ellos están viviendo su propia guerra y ahorita lo entiendo en las contradicciones de su ideología de los protestantes y los guadalupanos, que Ujú. somos Somos guadalupanos, hay guadalupanos. más guadalupanos que realmente cristianos, o sea, incluso la basílica es más visitada el 12 de diciembre que ninguna otra fecha de todo el año. Pero veo, por ejemplo, gobernadores de estados que colindan con nosotros, como Los Ángeles, que se sienten más identificados con los mexicanos, que sí Ujú. sienten ese sentido de pertenencia y de protección para los mexicanos, ¿no? Lo hemos visto en las deportaciones, lo hemos visto en las noticias que están en contra de Donald Trump, que lo declaran, o sea, que esto es del dominio público. Claro. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, que es como todo, hay que matizar y es complicado. Claro que nuestra relación Sí, con Estados Unidos es disfuncional, es complicada. Nos hemos beneficiado mucho. Ellos también se han beneficiado muchísimo de la claro. inmigración ilegal, porque los inmigrantes, y censura esta palabra porque el algoritmo ellos es muy satisfactoria para ellos, porque bueno, solo por poner un ejemplo y uno muy específico, la industria agrícola de los Estados Unidos No podría, no tiene sí, sí. parangón en el mundo, pero si hay algo que a ellos les gusta más que la libertad y las armas, es que un inmigrante ilegal te trabaje a un precio irrisorio y te hace un buen trabajo. Los inmigrantes son muy adictiva para ellos. Les ayuda a hacerse más ricos. No podría existir, de hecho, ni siquiera la potencia o la magnitud que tiene Estados Unidos si no fuéramos los mexicanos a trabajarle a Estados Unidos. Claro. No tienen ellos ni siquiera la capacidad. Tú vas allá y ni siquiera hay quien te ponga gasolina. Ahí todo es autoservicio y obviamente, a la hora que existió la pandemia, no había meseros, no había nadie que quisiera hacer el trabajo duro, el Trabajo trabajo duro. pesado. Por eso también nos debemos de sentir orgullosos Por como supuesto. mexicanos, Cus. Por supuesto. E incluso hay más matices. Gran parte de hispanas e hispanos terminan casándose con hombres o con mujeres anglosajonas. Así que lo que sale de estos matrimonios es algo que incluso no se puede clasificar del todo en un mapa demográfico. Entonces, por eso, más allá de que sí sea un riesgo que que quien tiene el poder en Washington lo vea a largo plazo, también hay este matiz de que los mexicanos realmente se casan con mujeres anglosajonas y las mexicanas se casan con hombres anglosajones también. Hay una asimilación, Interculturalidad. hay una interculturalidad que está ahí presente y eso también va a representar una paradoja en un futuro. O sea, Claro. ¿cómo los clasificamos? ¿Como white o como Mexicans, brown people? Es algo muy complicado. También México se mantiene gracias a las remesas que mandan las familias, bueno, los paisanos y es una relación bastante disfuncional que especialmente ahora se ha vuelto un poquito más tensa por lo que está pasando justo en este momento, con toda la retórica de Washington y realmente nos estamos avecinando de aquí a 10 años están por pasar cosas, no sé en qué momento, no vaticino, no me pagan por vaticinar, pero verdaderamente se prevé que algo contundente ocurra pronto, que va a afectar muchísimo las relaciones bilaterales de ambos países. Estamos en un momento de Claro. encrucijada, doctora. Estamos en un momento muy complicado. ¿Y cómo puede tomar o cómo podemos tomar México estas amenazas de los aranceles? Este impacto en el que dices, oye, no nos permiten que entre nuestro ganado, nuestras producciones agrícolas tienen que pagar impuestos altísimos. O sea, ¿cómo va a repercutir en México todo esto? Bueno, Trump tiene una doctrina muy clara.
cerrar los frentes que las administraciones pasadas habían abierto en el mundo, reindustrializar los Estados Unidos. Y básicamente eso es lo que él puso primero a sus votantes. Vamos a replegarnos y ocuparnos de los que está pasando aquí porque se nos está yendo de las manos. Solo por ponerte, disculpe, por No, ponerle por un no ejemplo. me está bien. Disculpe, por ponerle un ejemplo. El 90% de los antibióticos que se consumen en todos los Estados Unidos provienen de China. Estados Unidos hubiera podido mantener su hegemonía estable durante varias décadas más si no fuera por este gigante que surgió y también depende de él, ellos dependen de ellos y también él depende de ellos. Es una relación bilateral. Eh, Ay, Dios mío, México, por supuesto que nos van a afectar estos aranceles. Si no, bueno, son una... El lenguaje Solo técnico y hasta en un lenguaje no tan técnico, son una medida de extorsión para que aceptemos las políticas de Washington. Si no se aceptan las políticas de Washington en las medidas que ellos quieran, se van a imponer. De hecho, ya Trump dijo que no va a dar plazo hasta agosto, que ya casi es agosto. ya es agosto. Entonces, hay cierto tipo de negociación. Es a cierto nivel. Trump tiene que tener una retórica dura, tiene que dar declaraciones que complazcan al electorado republicano, pero por otro lado también hay negociaciones de las que solo quienes negocian saben. Y se tiene que mantener cierta retórica, pero por detrás de cortinas a veces hay acuerdos de los que de verdad no se sabe. Así es el poder, así es la política. Y básicamente, si no, si México no cumple en este caso, las exigencias de Washington o de la administración Trump, estos aranceles van a llegar. Van a llegar y, bueno, es Y una nos van a medida de volver. extorsión. Es Una totalmente. medida de extorsión, pero a mí sí me gustaría que nos compartieras algo que hablábamos antes de iniciar esta charla histórica, esta charla que es un poquito más cruda de lo que vemos, pero que necesitamos saberlo los mexicanos, que necesitamos saberlo quienes estamos viviendo ahorita las consecuencias de la toma de decisiones de dos gobiernos totalmente visionarios en cuanto a sus propios intereses. Cada quien está viendo por sí mismo, se podría Claro, decir. claro. Y en ese contexto yo te pregunto, ¿qué ha llevado a Trump? Porque hay una pérdida muy grande de estadounidenses por la... Es de verdad un problema muy serio. Hay una cantidad de muertes que tú lo decías, comparado hasta con guerras como las de Ucrania, o sea, esto es abismal. Sí. La crisis de opioides en los Estados Unidos es una de las razones por las que Trump llegó también a la Casa Blanca. La administración Biden tenía una política de fronteras abiertas por donde pasaba, sí, toda la gente de Centroamérica y de Sudamérica y los mexicanos, pero también pasaban opiáceos. Ah, la cifra contundente y durísima que veíamos en un inicio, bueno, antes del inicio, ah, tan solo en el año 2023 se calcula que aproximadamente 110,000 personas murieron por sobredosis en los Estados Unidos. Y el mayor, bueno, todos sabemos a qué sustancia nos referimos, el algoritmo es caprichoso, Claro. pero comparándolo incluso con la guerra que está teniendo Rusia en Ucrania, que es una guerra de desgaste, es una guerra convencional Sí, con una guerra tanques. exactamente Los explosiva. rusos, los rusos en 2023 tuvieron tan solo 50,000 bajas, que es una pérdida humana Sí, tremenda. sí, sí, sí. Pero los estadounidenses están teniendo tal mortandad en su gente que fue por eso que la única persona que propuso un plan medianamente estructurado y coherente ante los votantes estadounidenses para detener esta mortandad de su gente fue Trump. Y Trump, dentro de su retórica, por supuesto que tiene que establecer un enemigo externo, que es, aparte de México, los carteles. Entonces Trump, ante esta preocupación, ante esta tremenda mortandad de que está ocurriendo principalmente entre los blancos estadounidenses, Trump tiene que tomar medidas contundentes y tuvo que ser contundente en su mensaje de cómo va a combatir esto que está ocurriendo. Mm, ah, ¿Sería también bueno para nosotros? es una pregunta complicada. Eh, Porque diríamos, todos en general también queremos contrarrestar el daño para nuestros jóvenes, para la sociedad en general. Lo que voy es que muchas cosas de las que vemos en las noticias a veces parece que son muy agresivas para México, pero a lo mejor también son buenas para el mundo, el resto de la población. O sea, si queremos que haya menos adicción.
si queremos que haya menos consumo, si queremos que deje de dominar eso el mundo? Sustancialmente, ah, en el mejor de los sentidos, a los estadounidenses realmente no les importa qué pase tras la frontera y a los mexicanos tampoco nos importa qué pase tras la frontera. Cada uno se ocupa de sus propios De sus propias asuntos. necesidades. En esta circunstancia tan específica, Trump tiene que dar un resultado sustancial a sus votantes. Y al mismo tiempo, porque aquí se juega tanto política doméstica como política externa hacia México. Trata de retomar este control de un gobierno que abiertamente es antagónico al de él. Mm, Mucha gente habla de que si estas operaciones van a comenzar o cuándo podríamos esperar algo. La verdad es que ya comenzaron. La detención del señor Ismael Zambada, el gran capo de Sinaloa, fue la primera operación estadounidense en suelo mexicano. Y eso es algo que mucha gente lamentablemente no ve. Solo Porque por, dividieron algo que era invencible, se podría decir. Lograron algo que no había logrado nadie nunca. no solo a ese nivel, doctora, esto tiene una repercusión incluso, mm, esto tiene una repercusión a demasiados niveles. ¿Por qué cree que es tan importante para Estados Unidos capturar a ciertos señores del crimen? No solo porque realmente van a dar un golpe a su logística, a su infraestructura. Vámonos a un término un poco más maquiavélico y más crudo de cómo es el poder y la política. Esta extorsión de la que estamos viviendo rápidamente, en el que nos queda una salida, ok, pero nosotros podemos crear una relación también con Europa, con China. Podemos lograr y esa sea nuestra salida también para poder estabilizarnos económicamente, socialmente. Am, por supuesto que sí, doctora. Solo antes de dar la última respuesta, aclarar algo muy importante y que creo que es algo que pues deberíamos saber todos como mexicanos, que muy pronto va a ocurrir algo contundente. No sé de qué naturaleza, no sé en qué momento, pero Trump necesita demostrarle a sus votantes, a los que votaron por él y para asegurar la próxima elección de los republicanos en la Casa Blanca, tiene que hacer algo contundente ante sus relativos fracasos. No ha detenido la guerra en Ucrania, dejó una paz que no gustó a nadie en el Oriente Próximo y cuando zanje la situación de Ucrania, que ya le dio un ultimato a Putin de 12 días, va a tener que hacer algo contundente para su política doméstica. Por la mortandad. En casa él tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Sí, entonces pues estamos ante los albores de algo grande que va a pasar. La sociedad mexicana tiene que ser muy solidaria, tiene que tener fe tiene que ponerse a trabajar y vigilar a las instituciones, el ciudadano de a pie. Ah, pero realmente también Trump necesita este enemigo externo y esta atención al exterior porque los estadounidenses, aparte de muchos problemas que tienen, están ideológicamente tan polarizados, tan polarizados que ellos están en los albores de una guerra civil. Republicanos y demócratas liberales Suena abismal eso. son antagónicos a un nivel abismal. Entonces, Estados Unidos está en los albores de otra guerra civil ideológica. Entonces, Trump tiene que tener esta distracción externa para cohesionar a su pueblo. Va a pasar algo contundente, hay que estar preparados, hay que tener fe también, porque realmente somos un pueblo resiliente, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo que tiene que saber la verdad y así regular muchísimo esta complicada relación de poder entre entidades muy fuertes. Por supuesto, tenemos que abrir más caminos sobre todo con los países hispanos, tenemos que tener mucha más solidaridad entre nosotros. Y yo Claro. creo que eso es lo más importante. Jamás debimos de separarnos de la manera en que lo hicimos, porque cuando estuvimos unidos, cada vez que los anglosajones quisieron atacar, fueron en desbandada. Desde que estuvimos desunidos, han ganado todo. Lo han ganado todo. Esa sería de veras la conclusión, porque creo que los datos duros, la historia, las fechas, a veces nos dejan en un vacío tan rápido con toda la información que nos compartes, pero debemos de estar unidos, los anglohispanos, debemos de realmente crear una fraternidad y eso es lo que nos va a llevar a la fortaleza y a salir adelante en esta situación. Claro, tomo las palabras de Ed Calderón, un policía mexicano de gran renombre. Él estuvo en la guerra contra el narcotráfico y jamás se corrompió. Es una persona que incluso él da cursos y da capacitaciones a agentes de la CIA, a operadores del SEAL, del equipo 6 de los SEAL, porque todo lo que aprendió en esta terrible guerra y por su integridad ahora
la esparce por Estados Unidos al más alto nivel. Aquí no es tan conocido, pero como él lo dice, somos una cultura tan poderosa que hemos podido salir de abismos de los que de verdad creo que nadie más ha podido. Entonces, yo tengo fe en mi gente, yo sé que estamos en un país increíble y más que incluso a tenerle fe al espectro político, yo le tengo fe a los ciudadanos, a nuestra gente, a la fe que tenemos en el porvenir. Ah, y, y también, como dice Ed Calderón, los mexicanos queremos tener más responsabilidades. Hay que asumir más responsabilidades como ciudadanos para construir el país que nos toca. Hay que ser activos políticamente. La gente que es política, de verdad, yo les reconsideraría mucho, o sea, reflexionar sobre esto, porque realmente el espectro político busca sus propios fines. Bueno, hay políticos que hacen su trabajo, sí, pero el poder tiene sus propias reglas y siempre va a seguir, el poder no admite vacío. Quien de verdad va a cambiar y mejorar la situación somos nosotros si nos cohesionamos Si nos y, unimos. y hacemos nuestra parte. Como dijo una, no sé qué revolucionario, creo que fue el general, bueno, creo que fue Zapata, aunque bueno, no fue el bando ganador de la revolución, dijo algo muy interesante. Si cada mexicano hiciera la parte que le corresponde, la patria estaría salvada. Cierro con eso. Gracias, Gus. Muchísimas gracias porque sí creo que podemos juntos lograrlo. Yo le envío un saludo y sentimos mucho orgullo por todos los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Nos ponen en alto y realmente para mí es un placer también compartirles esta información de un joven súper estudioso, de un hombre que todos los días está leyendo, que está súper informado, que es un experto en el tema, que es un divulgador con tanto reconocimiento, con tantos seguidores. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos eso. Y yo soy la doctora Patti Marrufo, esto fue de 5 en 5 y los espero la próxima semana.